Voy a compartir con ustedes, denme un segundo. Bueno, primero que nada, antes de hacer eso, los voy a saludar, que sus jardines florezcan, que tengan un hermoso domingo y que todo lo que veamos hoy día, que es muy interesante, que hace mucho tiempo que no lo trato, eh, tenga el efecto que yo espero que tengan ustedes, porque es uno de los temas más fundamentales en la vida de un ser humano. Ya, voy a comenzar a proyectar, eh, un segundo, a proyectar acá, compartir la pantalla. Voy a compartir con ustedes un PowerPoint que tengo. Un segundo, y ahí. Quisiera que me hicieran saber si se está viendo esa proyección, por favor, ahí. Si logran verla. Sí, sí se lo mira. Bien, muchas gracias. Bueno, puse esta imagen de los 8 códigos de la vida a representar que nosotros, todo lo que tratamos, lo que yo trato, lo que yo voy comentando, las actividades que desarrollamos, todas están basadas siempre en los 8 códigos de la vida. El código de la vida es como una flor, así, donde todo está contenido, todo. Cuando yo aprendí los códigos y me enseñaron que existían los códigos, muy niño, me di cuenta que, y me dijo mi instructor, que todo lo que uno pudiera imaginar estaba contenido en los códigos de la vida. Por eso, cada cierto tiempo volvemos a hablar de ellos, ¿cierto? Volvemos a mencionarlo y volvemos a enfocar las enseñanzas de los códigos. En este caso voy a tratar un tema diferente que tiene que ver y que es la sexualidad. La sexualidad es un tema que no se puede evitar tratar cuando estamos hablando de los 8 códigos de la vida, cuando estamos pensando en aumentar los niveles de conciencia, cuando estamos pensando en realmente lograr una vida feliz, una vida que sea plena, donde tengamos salud, donde tengamos muchas cosas que un ser humano, ¿cierto?, desea y que debiera experimentar, debiera vivir para realmente realizarse como un ser humano, ¿no? Para poder recuperar todas sus capacidades, todo su potencial. Y el potencial de la sexualidad o el sexo es una de las más importantes. Hace muchos años atrás que hablé de este tema y no lo he vuelto a tocar, pensando en que ya se habló, pero creo que hay muchos miembros nuevos de la academia a los cuales no he hablado de este tema con ellos previamente, y que es tan importante, pero tan importante que aun cuando yo era bastante menor, estaba llegando, empezando recién la adolescencia, recién, todavía me faltaba un poco, y me hablaban de este tema por la importancia que tiene. Eh, la, la relación sexual, la sexualidad, ¿cierto? Es un tema absolutamente fundamental en la existencia de un ser humano. Es decir, sin la sexualidad la vida no podría existir, ¿no? Los seres humanos no podríamos existir, por un lado. Y por otro lado, es tan fuerte este impulso, ¿cierto?, en el hombre y la mujer, ya de una manera distinta, por supuesto, en cada uno de las polaridades, de los polos, pero es tan fuerte y tan poderoso que el que sostiene la vida humana, pero al mismo tiempo, al ser tan poderoso, ¿cierto?, es algo que también implica un peligro. Hay un riesgo grande, porque todo lo que tiene poder, ¿cierto?, tiene un riesgo. Todo lo que es poder es riesgoso. La fuente infinita es poderosa. Y ella puso esta fuerza en el ser humano y y no solo en el ser humano, en todos los animales, en todas las criaturas, los vegetales, todos los seres que tienen polaridad dentro de su especie, están gobernados por la sexualidad. Pero el ser humano es muy distinto, por eso quiero hablar de eso ahora, es muy distinto a los demás. Por esa razón, porque el ser humano es un ser multidimensional. Y cuando nosotros revisamos la visión actual que se tiene sobre el sexo, creemos, cuando yo converso con las personas el día de hoy, del mundo actual, ¿cierto? Creemos, como civilización, como especie, que hemos alcanzado el pináculo de la comprensión del sexo. Y siempre la humanidad ha creído eso, ¿sí? La humanidad piensa que siempre ha alcanzado el pináculo de algo y nos damos cuenta que no lo ha alcanzado.
que por el contrario. Hoy día muchas personas piensan que podemos tener sexo, ¿cierto? Porque es natural. En eso estamos de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo. Y por lo tanto, muchos piensan de que el sexo puede utilizarse, ¿cierto? Para cualquier propósito que deseen dos adultos que consienten en tener sexo. Para cualquier propósito. Y que, como sea que lo usen, está bien si consienten. Déjame decirlo que bajo los 8 códigos de la vida eso es un error enorme. Es como decir, el pensamiento es natural, por lo tanto podemos tener cualquier tipo de pensamiento porque es natural y está bien. La naturaleza tiene cosas tan naturales como hierbas, ¿cierto?, que nos pueden curar, pero hay otras hierbas que nos pueden matar y que son naturales, porque no las sabemos usar, ¿cierto? Yo ya les he mencionado cuál es la visión que tenemos los guardianes de los códigos respecto al bien y el mal, ¿cierto? Y que no existe el mal, existe solo el bien, pero el bien se transforma en algo negativo que llamamos mal, pero solo existe el bien, no existe el mal, existe el bien, pero se transforma en negativo y destructivo, o se le puede llamar mal, que le llaman mal, pero que no existe el mal, ¿cierto? Cuando se mal usa, cuando no se usa o cuando se abusa. Esos tres puntos. No se usa, se mal usa o se abusa. Por lo tanto, el sexo está dentro de esa categoría como todas las cosas que son buenas, porque todo es maravilloso. La fuente infinita creó el universo con amor. Y el sexo es una de las creaciones, ¿cierto? Y uno de los impulsos más importantes en un ser humano. Y por lo tanto es maravilloso y bueno. Pero solo si se usa bien, no se abusa de él, ¿cierto? Y por lo tanto hay que entender que es esta fuerza tan poderosa, cómo usarlo bien y cómo no abusar de él. Y eso es lo que pretendo hacer, por lo menos en su aspecto general, ¿ya? Entonces, ahora, las personas dicen, bueno, el sexo hoy día se puede practicar de esa manera, dos personas que consienten, es como decir, bueno, es tan natural todo, ¿cierto? Que te puedes comer una rama de cicuta y no te va a pasar nada, o puedes comer una rama de opio o de belladona y va a estar bien, porque es natural. Es una aberración. Todas las cosas que existen deben ser usadas correctamente, de lo contrario se tornan en peligrosas, incluso dañinas y destructivas. Entonces, la gente dice, pero el sexo hoy día se puede practicar de manera segura, porque se utilizan preservativos, etcétera, ¿cierto? Y es seguro, pero eso es bastante falso, es falaz, porque realmente uno piensa, ¿es seguro el sexo? ¿Realmente practicarlo como se practica normalmente el día de hoy? ¿Cierto? Este es un profesor de una universidad de Canadá que ha tenido un montón de problemas porque él es bastante conservador y muchos de estas personas que son progres, ¿cierto?, lo han acorralado varias veces. Bueno, él ahora vive en Rusia, pero uso este tema en sus clases, cuando hacía clases en la universidad, me pareció muy interesante el punto de vista de él, porque es un hombre que no es de los códigos de la vida, pero sin embargo las visiones que tiene son bastante sensatas, ¿ya? Y él hablaba de que el sexo puede ser peligroso desde el punto de vista social, físico y emocional. Entonces, cuando hablamos del punto de vista social, ¿cierto? Por ejemplo, un embarazo no deseado es peligroso, ¿cierto? Es riesgoso para una persona, para la mujer, ¿cierto? Y también para el ser que es traído a la vida, porque muchas personas están hoy día buscando, ¿cierto?, deshacerse de esta consecuencia, de este peligro, por lo tanto, los abortos y todo lo demás, lo cual es otro atentado contra los códigos de la vida, porque quitarle la vida a un ser que vive es un atentado gravísimo, ¿cierto?, contra ese ser. ¿Ya? Entonces hay una tremenda discusión de la cual no voy a entrar, pero durante los años 60 se desarrollaron los preservativos, o sea, perdón, los anticonceptivos. Y los anticonceptivos se supone que venían a proteger de este peligro, ¿cierto? Pero aunque existan los anticonceptivos, igual existe el peligro y el riesgo de una persona de quedar embarazada, una mujer quedar embarazada. Y si es una relación casual, esta relación, ¿cierto?, va a traer consecuencias peligrosas para ella, para su vida, para la persona, para el hombre también. Porque es riesgoso, ¿cierto? No es una cosa banal tener un hijo, ¿no? Tener hijos es algo que implica una tremenda responsabilidad. Y cualquier ser humano con bondad en su corazón
y con un entendimiento de los códigos de la vida, no va a dejar, ¿cierto?, que la mujer cargue ese peso solo ella y despreocuparse, ¿cierto?, como lo hacen muchos. Entonces es un riesgo para un ser humano, tanto para la mujer como para el hombre. Por otro lado, ¿cierto?, hay implicancias éticas en esto, porque una mujer que queda embarazada, muchas mujeres dicen, no importa, yo igual tomo una píldora al día después y se va, pero ¿es ético eso? ¿Está dentro de los códigos de la vida hacer algo así? ¿Qué piensa la fuente infinita de todo eso? Que ella crea todo con amor, ¿ya? Y uno es responsable de sus actos. Entonces, el nacimiento esto de la píldora anticonceptiva dio libertad a la mujer, claro, para poder tener más disfrute de la sexualidad, porque la sexualidad tiene un aspecto, entre los aspectos positivos, ¿cierto?, el disfrute que ofrece. Pero están todos estos otros aspectos que deben ser considerados. Entonces, por otro lado, ¿es seguro realmente? Las enfermedades sexuales de transmisión sexual están al día de hoy, siguen ahí estando. Las enfermedades sexuales no se han acabado. Se pueden mitigar, ¿cierto? El SIDA, por ejemplo, el día de hoy, por lo menos al país que yo estoy ahora, que es mi país, que es Chile, el SIDA ha alcanzado unos niveles pero impresionantes entre los jóvenes. Porque existe la falsa impresión de que es seguro, de que la medicina tiene controlado todo. Y no tiene controlado nada. El VIH es una pandemia realmente en este país, en Chile, es una pandemia. Y muchas personas jóvenes están infectados y van a vivir el resto de sus vidas con problemas. Entonces, ¿no es peligroso? Durante los años 80, ¿cierto? Hubo un destape de la sexualidad bastante potente. Después de los 60, en realidad, ocurrió un destape porque ya no existía el peligro del embarazo. Entre comillas, no existía. La verdad que sigue existiendo igual. Hay personas que quedan embarazadas a pesar de estar tomando anticonceptivos. Y trajo el SIDA, que han tratado de pararlo con el preservativo, pero el preservativo ¿es seguro? No es seguro contra el SIDA. El preservativo puede ser contaminado, igual, puede ser rasgado, se puede. Entonces, esto de la seguridad es bastante relativo, ¿ya? Entonces, cuando apareció el VIH en los años 80, yo recuerdo que había un pánico absoluto, ¿ya? Porque llega esta plaga, ahora invaden. ¿No será que la fuente infinita, en su sabiduría, nos hace crecer a través de las experiencias que son duras, para que nosotros entendamos cuándo estamos mal usando un poder que debe ser dirigido de otra forma? Cuando apareció en los años 80 el VIH, yo recuerdo que me hicieron preguntas algunas personas que me tomaban la opinión, porque sabían que yo entendía algo que aún no podía decir que era, pero me respetaban. Y yo recuerdo que medité bastante el punto. Dije, ¿por qué apareció el SIDA en los años 80? Y es justamente porque estábamos acercando la era de la conciencia. Y cuando estamos entrando en la era de la conciencia, el ser humano tiene que hacerse consciente de todos los poderes que existen y empezar a utilizarlos. Y esto es una manera de advertir que con un poder grande no se puede jugar. Que si uno juega con él, puede explotar ese poder en las manos de uno. Si uno juega con una dinamita, puede explotar esa dinamita y te puede volar, te puede hacer volar. Pero la dinamita es mala, no es mala, no existe el mal, existe solo el bien, el mal uso, el abuso. Y el no uso, en el caso del sexo, también el no uso no es correcto, ya, a menos que por razones mayores no se pueda tener sexo, ¿cierto? Como vamos a explicar un poco ahora. Por lo menos fue una introductoria, porque no puedo explicar esto a profundidad, esto hay un entrenamiento completo sobre esto, que preparé, que dimos años atrás y que está allí, y lo vamos a abrir nuevamente dentro de la semana que viene para aquellos que estén interesados. El sexo es un poder, y si yo me como una buena cantidad de cicuta, ¿cierto? Abuso de ella, me voy a envenenar, ¿ya? O tomo belladona, me voy a morir, ¿ya? O consumo alguna sustancia que en la naturaleza existe, que parece que es veneno, pero realmente puede ser una tremenda medicina, pero mal usado en cantidades no adecuadas, puede producir la muerte de un ser humano. Entonces, no será esto. La fuente infinita, los años 80 está bastante cercano a nuestra época, más o menos cercana. Para la fuente infinita, 20, 30 años, 50 años no es nada. Había que acercarse a la era de la conciencia y apareció esta enfermedad. Entonces, y el tercer peligro emocional. ¿Cuántas personas que por entrar en relaciones con otras personas, ¿cierto? Cuando yo hablo de sexualidad, hablo siempre de hombre y mujer, ¿eh? Yo jamás voy a hablar de sexualidad entre los del mismo sexo, porque eso, frente ante los códigos de la vida, es absurdo, ¿ya? Lo que piensa la sociedad
la burbuja cultural del día de hoy me es indiferente a mí. Yo hablo desde el punto de vista de los guardianes de los códigos. Para los guardianes de los códigos, la sexualidad solo puede ser, debe darse solamente entre los dos polos diferentes, masculino, femenino, magnético, eléctrico, porque si no, no se produce la reacción química que se requiere, química, eléctrica, cuántica, espiritual, que se requiere para que tenga el poder y pueda ser dirigido ese poder de manera correcta. No se puede dar entre dos personas del mismo sexo. Se puede dar el amor, yo creo, entre dos personas del mismo sexo, pero no se puede dar el sexo. No es posible. Uno puede eso es una manera de mal uso, justamente algo que no debe usarse de esa manera. Pero en este caso entonces puede haber un conflicto emocional, porque tener sexo libremente hay implicancias emocionales. Alguien puede enamorarse. Y si es sexo casual, ese amor, ¿cierto?, se va a romper y va a haber un daño emocional también. Por lo tanto, la forma correcta de poder emplear el sexo, primero que nada, es cuando hay un compromiso entre ambos. Ya sea un matrimonio, como aparece esta imagen aquí formal, así, o un compromiso establecido donde los dos se comprometen a vivir una vida en común. Hasta los 8 códigos de la vida, esta es la única manera en que uno puede practicar el sexo de una forma que sea correcta y que no te exploten las manos, que no te envenene, que no te destruya. Diga lo que diga la sociedad está en un retraso, hay un retardo enorme en la sociedad. Y tanto así, yo les puedo poner el ejemplo de que cuando he buscado, ¿cierto? He buscado información para ver qué opina la sociedad. He usado inteligencia artificial, he usado los buscadores, ya incluso cuando partí con un entrenamiento sobre la sexualidad años atrás, ¿ya?, que el que acabo de mencionar hace unos instantes, busqué ver qué opinión hay hoy día, porque yo, como guardando los códigos, de repente pierdo la noción de lo que piensa la gente. Y cuando empecé a buscar, ¿cierto? Puse, me acuerdo, la posición actual sobre el sexo en la humanidad. Y me aparecieron solamente información respecto a las posiciones sexuales que se pueden tener durante la relación. ¿Qué me mostraba eso a mí? Que la visión que existe el día de hoy del sexo es unidimensional, es material. Solamente el aspecto material, la parte física. Pero se está ignorando toda la multidimensionalidad que nosotros vivimos. Por eso se habla, ¿cierto?, de sexo entre dos personas del mismo sexo. Por eso se habla del sexo libre sin problema, porque se está enfocando solo desde la perspectiva material. Pero eso es una parte de 4. Somos multidimensionales y vivimos en 4 dimensiones simultáneamente. El sexo se tiene que dar en las 4 dimensiones para que sea bien usado. De lo contrario, va a explotar en las manos. Es dinamita que va a reventar y va a dañar a alguien. Y los va a dañar fuertemente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es así? Porque somos complicados. Somos la imitación, creados a imagen y semejanza de la fuente infinita. Esto no es banal. Estamos llamados a recuperar todos nuestros poderes y nuestras capacidades. Estamos llamados a los más altos niveles de conciencia, a vivir como los dioses, a poder tener poderes mágicos y poderes divinos como los dioses. Somos complicados, no podemos ser tratados como animales, solamente la parte material. Entonces, somos multidimensionales. De tal manera que, si no consideramos la multidimensionalidad en el sexo, estamos jugando con dinamita. Y la fuente infinita puso estas enfermedades justamente para despertar la conciencia, porque ella nos ama. Y ella sufre al ver que no despertamos a los niveles que tenemos y que estamos en un nivel de empobrecimiento de una manera tan triste y tan desmerecida para un ser humano, que la fuente infinita, por el amor que nos tiene, nos quiere despertar para que nos demos cuenta que eso es erróneo. Entonces, somos multidimensionales. En los Andes, ¿cierto?, se habla de las 4 dimensiones a través de los 4 animales, lo he hablado otras veces esto. Por tanto, tenemos que considerar cada uno de estos aspectos: el colibrí, la serpiente, el puma y el cóndor, no solamente la serpiente, que es la parte física. Tenemos que considerar la parte emocional, tenemos que considerar la parte espiritual, mental. De lo contrario, el sexo va a ser mal usado, y ya sabemos qué pasa cuando algo bueno es mal usado. Se torna destructivo. Es una fuerza mal usada. Entonces, cuando nos comparan con los animales, mira, es que los animales se reproducen y se aparean sin problema. Hay muchas personas que todavía piensan así. Se semejan a los animales, sin darse cuenta que somos multidimensionales. Los animales no tienen la multidimensionalidad de nosotros.
Ellos no pueden llegar a la calidad de dioses, no pueden. Ellos están pasando por una etapa para llegar allá finalmente, pero están atrás. No podemos ponernos nosotros reglas retrasadas. Nosotros ya hemos avanzado a otros niveles. Por lo tanto, somos multidimensionales y el sexo tiene que ser considerado de esa manera. Multidimensionalmente, lo contrario, explota en las manos y puede traer graves daños, de muchas formas, como voy a hablar ahora. Entonces, cuando puse eso, me acuerdo un par de años atrás, posiciones actuales me daba solo posiciones físicas, lo cual me pareció absurdo. Luego, ¿cuál es la mentalidad? Puse ya, no, ya, posición, está entendiendo que estoy buscando posiciones sexuales. No, física, unidimensional. Busqué la mentalidad, me eleva hacia un nivel, me entiende algo este Google y me responde cuál es la mentalidad actual. Y me dio solamente respuestas sobre la opinión de los psicólogos respecto a la mentalidad que se debe tener para obtener la mayor cantidad de placer durante la relación sexual. Nuevamente, todo enfocado hacia la unidimensionalidad, o sea, hacia la materia. Pero somos dioses en potencia. Eso no se me ajusta a mí. Entonces, luego, hoy día, esta mañana, antes de entrar a la sesión, busqué un Grok. ¿Qué dice Grok? Que la inteligencia artificial de Elon Musk, de Twitter o de X, que es una inteligencia en la cual más confío, ¿ya? Porque la otra está totalmente sesgada, pero es una de las que se ha mantenido más imparcial. Y Grok me entregó esto que estoy mostrando acá en la pantalla, ¿cierto? Me dijo que la posición actual de la humanidad sobre el sexo es compleja y diversa. Es compleja, obviamente, porque somos multidimensionales, influida por cambios culturales, tecnológicos, generacionales y regionales. Veamos si apunta algo hacia la multidimensionalidad. Dice, no existe una visión uniforme global, pero estudios recientes y tendencias destacan una evolución hacia actitudes más abiertas. ¿Quién habla? ¿Quién me está hablando de más abiertas? Sigamos viendo. Conscientes y empoderadas, aunque persisten conservadurismo y desigualdades. Todas las posiciones que existieron antes de nuestra época, en la era victoriana, por ejemplo, había un puritanismo que es absurdo. El sexo también era considerado como un tabú, no había que hablar de él. Eso es absurdo, eso también cae dentro de la categoría del no uso, y el no uso transforma algo bueno en malo. Ya lo hemos visto, ¿cierto? Entonces, esos conservadurismos seguramente se refieren a eso. ¿Ya? Sigamos viendo lo que dice. Hay tendencia positiva y liberadora. Esto ocurrió esta mañana. Mayor aceptación de la diversidad sexual. A ella me empieza a parecer extraño, porque ya me está hablando que no está tampoco viendo esto desde el punto de vista multidimensional. Porque multidimensionalmente el hombre y la mujer actúan como dos polos de una batería. La relación sexual viene a ser como conectar una batería de poder, donde la mujer aporta una polaridad y el hombre aporta otra polaridad y ambos transforman una batería. Las baterías siempre tienen dos polos y ellas transmiten electricidad. Entonces, si junto dos mujeres o junto dos hombres no voy a tener otro polo, no puedo tener la batería. Solamente pueden unirse en plano material, pero no eso, porque la sexualidad es multidimensional y no voy a conseguir esa batería. Entonces, me está hablando de diversidad sexual, me está hablando ya seguramente de uniones homosexuales, lo cual no me está enfocando como lo guardé en los códigos, vemos esto, ¿cierto? O sea, la humanidad no ha avanzado hasta allá. Las resoluciones de la ONU y la OMS promueven derechos LGBT tanto. Ya, me está hablando que esto estamos totalmente en un plano material y realmente creo que está súper atrasado igualmente. Enfoque en el bienestar de la conciencia, predomina el sexo sobrio, sin alcohol o sustancias, eso está bien. Pero más allá, no, esto todo me habla de empoderamiento, autonomía corporal, aumenta la politización del sexo. O sea, me está hablando de cosas que no me interesan para nada. Yo voy hacia el poder, yo voy hacia la multidimensionalidad, yo voy a los niveles de conciencia. No tiene idea Grok y ninguna de las otras inteligencias emocionales. Entonces aquí, todo esto anterior se enfoca solamente con conducta, regla y comportamiento como humanos y sociedades en el nivel físico, más que la implicancia multidimensional de las relaciones sexuales. Nadie habla de la trascendencia de las relaciones sexuales en ninguna parte. Y cuando uno, a ver, de eso hablo más adelante, estoy adelante. El impacto multidimensional tampoco habla ni del aumento de los niveles de conciencia. Nadie habla de eso. Y ese es el objetivo de la relación sexual. Algunos llegan a enfocarse en el lado emocional del placer sexual y la necesidad de que la sociedad se libere de una imposición muy limitada sobre nuestro comportamiento sexual. Pero hasta ahí llega con nuestro nivel actual de la humanidad. No hay más. Busquen ustedes donde sea, no van a encontrar más que eso. Ahora, ¿por qué es esto?
porque solo cuando entendemos al ser humano en su complejidad y en su multidimensionalidad, perdón, vamos realmente a comprender la función del sexo. Y lo contrario es cierto. Mientras menos entendemos esto, menos vamos a entender el sexo. Todo esto me está hablando que la humanidad está rechazada, muy, muy retrasada respecto a lo que se ha sabido entre los guardianes de los códigos y lo que sabían las civilizaciones iluminadas del pasado, que se perdieron y que dejaron un legado en monumentos, en tecnologías que aún no entendemos. Y estamos nosotros en una edad primitiva, salvajismo, que no entienden nada de las fuerzas más fundamentales del universo y las fuerzas fundamentales del ser humano. Entonces podemos tener ahí una pareja, ¿cierto?, que no tiene idea cómo usar el sexo. Solo lo usan como sus padres le enseñaron o como la cultura les enseña, sin saber que está formando una batería. Cuando uno se une sexualmente a alguien con amor, voy a hablar un poco más de eso ahora, se produce una batería de poder. Y ese poder puede ser canalizado en hacia diferentes direcciones que sean benéficas para ambos. Hacia los hijos, o hacia la familia, o hacia su propio cuerpo, o hacia sus propios niveles de conciencia. Entonces, este profesor Jordan Peterson ha hablado mucho de este tema del sexo, pero obviamente que él también desde la perspectiva, ¿cierto? Él va un poquito más allá, a lo multidimensional, al involucrar la parte emocional, y que no se debe practicar el sexo como se está practicando el día de hoy, así abiertamente, de la manera que se ha enseñado, porque está trayendo muchos problemas, pero él tampoco tiene la solución, porque él no es un guardián de los códigos, pero sí se da cuenta, porque es un hombre intuitivo y un hombre inteligente. Entonces, como del sexo, ¿cierto? Ahí tenemos el VIH y tenemos que esta enseñanza del sexo viene de que el ser humano nace. En las épocas pasadas, ¿cierto? Tampoco se sabía el sexo y había una serie de restricciones absurdas porque no se entendía. Estas restricciones llevaron a que las personas cayeran también en daños a través de la prostitución, ¿cierto? Y otros medios. En el año 1890, hubo una pandemia en Europa de sífilis, que fue la forma de que tiene la fuente infinita de mostrarle al ser humano que no ha entendido las fuerzas más importantes de la creación, y que por lo tanto eso se paga caro, porque eso explota en la cara. En este caso la sífilis, esto dejaba marcas tremendas en las personas, en sus rostros, como aparecen aquí en esta mujer, ¿cierto? O en esta otra jovencita que luego los maridos inoculaban a sus esposas después de relacionarse con las prostitutas, que en una época terrible, en 1890, inició la era industrial, ¿cierto? Ya estaba la era industrial, había mucha pobreza en Europa, y las personas no tenían muchos medios para trabajar, y por lo tanto se sometían, las mujeres especialmente, a la prostitución porque no tenían opciones. Entonces apareció la sífilis, ¿cierto? A través de las prostitutas que contagiaban y que contaminaban a medio mundo allí, y los matrimonios también. ¿No? Bueno, entonces, pero, ¿qué dicen los 8 códigos de la vida, cierto? Yo fui entrenado desde pequeño en estas ideas que transmito acá, ¿ya? Y que la próxima semana va a haber un entrenamiento, abre nuevamente este entrenamiento para aquellos que quieran ir profundo a esto. Yo les digo, no es posible alcanzar altos niveles si uno no entiende. Eso me lo dijo mi maestro. Tú aún no despiertas bien tu sexualidad, pero vas a despertarlo en algún momento, porque la naturaleza te va a despertar la sexualidad. Y en ese momento tienes que empezar a aplicarlo hacia aumentar tus niveles de conciencia, que es el verdadero uso. ¿Ya? Junto con otros que voy a también mencionar. Esa batería de poder tienes tú que enfocarla correctamente para que te llenes de bendiciones en tu vida. Entonces, el ser humano, el hombre y la mujer son 2 polos. Y estos polos, cuando se unen, forman una batería que, al no saberse, se desperdicia. Al no saberse esto, se lleva ese enorme poder solamente al nivel material del placer, que no está prohibido para nada, es muy bueno que exista, pero solo se lleva a un nivel material, y por lo tanto las personas que no se unen en las condiciones adecuadas, ese poder puede ser usado incluso para destruirlos a ellos mismos. El acercamiento más grande que se ha tenido, o que todavía queda en reminiscencia, es en la India, ¿cierto? Y también en
en el Oriente. Los sufis del Oriente ya en la Edad Media entendían que el sexo había una potencia grande y que por lo tanto debía estudiarse, comprenderse y usarse bien. Ya hay gente en el Oriente que entendía esto desde hace más de 1000 años, y ellos obviamente heredaron esto de la tradición más antigua de los guardianes de épocas de las cuales no tenemos registro histórico, ¿cierto? Y por esa razón, estos orientales de alguna manera conservaron, no en su totalidad, algunos sí. Yo he hablado con algunos maestros sufis del Oriente, y cuando hemos compartido las enseñanzas que ellos tienen de la sexualidad, es bastante similar a lo que yo aprendí, pero no plenamente. Entonces, la postura respecto al sexo de los guardianes de los códigos de la vida es más similar a la visión trascendental que ha tenido el sexo entre los grupos sufíes de Oriente Medio, que le dan al sexo una trascendencia y espiritualidad. Distinto a lo que yo he visto de lo que es el Tantra de la India, que ha llegado de una manera absolutamente tergiversada a Occidente, donde hay una especie de amor libre entre los participantes y que finalmente termina también mal usándose y las personas que están participando de eso corriendo graves peligros para su integridad mental, espiritual y emocional. Entonces también ellos consideran estos sufíes como importantes los aspectos físico, mental y emocional, es decir, una visión igualmente multidimensional. Y allí compartimos bastante esta visión multidimensional. Pero hay algunas diferencias. Durante el siglo XIX, a finales de 1800, apareció la hipnosis, ¿cierto? Un doctor escocés se dio cuenta que cuando las personas miraban un punto fijo en un muro, o él les ponía algo fijo sobre la mirada, en la mente entraba en un estado distinto que él no entendía y que le llamó hipnosis, que significa sueño. Yo durante 20 o más de 30 años en realidad he estudiado el fenómeno mal llamado hipnosis, y lo que ocurre durante estos estados es que uno entra en un estado crepuscular de la mente. Es un estado donde la alteración de la conciencia, que tienen todos los seres humanos en forma normal, ya eso lo hemos hablado muchas veces, se pierde y se empieza a recuperar el estado real y sano y natural que tenemos. Empezamos a usar más de los 86.000 millones de neuronas, mientras el estado normal, mal llamado de vigilia, la persona está en un estado alterado de conciencia, en un estado disminuido de sus capacidades. ¿Ya? Entonces, cuando aparece la hipnosis en esta fecha, ¿cierto? Hay una vinculación justamente con la relación sexual. Esto se dio cuenta uno de mis profesores, cuando yo estudié programación lingüística, que es el doctor Richard Butler. Yo recuerdo los seminarios con él hablaba, pero tampoco podía entender bien, porque ellos no son guardianes de los códigos de la vida, no han estudiado las profundidades de los misterios de la vida, como los guardianes, que estamos dedicados a eso, ¿cierto? Y a transmitirlo. Él me acuerdo en los seminarios, y me llamó la atención que nos dijera el estado hipnótico. Él le llama estado hipnótico, yo le llamo estado crepuscular. ¿Ya? Él es considerado, doctor Richard Butler, en PNL, yo me entrené directamente con él, he tenido conversaciones personales con él, hemos tomado desayunos juntos en Estados Unidos. He tenido para algunos ese privilegio, ¿ya? Porque es difícil poder sentarse con uno de ellos a conversar allí. A mí, en todas partes me reciben bastante bien cuando algo se dan cuenta de mí. Y él me invitó a tomar desayuno, me acuerdo, en Estados Unidos, en los seminarios. Y pudimos hablar de muchas cosas. Pero lo que me llamó la atención es que él es internacionalmente famoso, el doctor Butler, ¿ya? Y se ha hecho muy rico con todos sus programas y todos sus libros, y un hombre que prácticamente lo tienen considerado como un gran gurú. Para mí es simplemente un instructor de PNL, pero él obviamente es un hombre muy intuitivo, ¿ya? Al conversar con él me di cuenta que es un hombre muy intuitivo, tiene una intuición. Él no sabe por qué tiene esa intuición, pero la tiene. Y es muy inteligente. Y en los seminarios él decía, recuerdo, cuando se produce la relación sexual, se produce un estado hipnótico. Él se dio cuenta, nadie de los otros se ha dado cuenta. Él se dio cuenta, es intuitivo. Y es exactamente lo que pasa porque es un proceso multidimensional. Pero él no supo qué hacer con eso. Si usted ha leído alguno de sus libros, por ejemplo, hay un libro que se llama Transformaciones,
¿ya? Esas han sido traducidos al español. Él habla justamente que uno de los estados más hipnóticos que existe, que él ha visto en su existencia, en su vida, es un hombre que ha estudiado mucho esto, investigado mucho el fenómeno mal llamado hipnótico, yo le llamo estados crepusculares de la mente, porque creo que es erróneo eso, ese nombre que él mismo le da también, que es el estado hipnótico o crepuscular de mente más poderoso que existe en un ser humano. Entonces, ahí ya nos estamos acercando, como les digo, pero de una manera que es limitada. Entonces, él dice, la unión sexual entre un hombre y una mujer enamorado, no, eso lo digo yo, lo guardan en los códigos, pero él se dio cuenta que había un estado hipnótico. La unión sexual entre un hombre y una mujer enamorados produce un verdadero trance hipnótico o estado alterado de la conciencia. Él habla de estado alterado de conciencia, y yo digo lo contrario. El doctor Richard Bandler, Master Hypnotist de fama internacional, uno de los co-creadores de la programación lingüística y considerado como el más grande hipnotizador del planeta, lo cual yo es propaganda, la verdad, porque cualquiera que entienda bien el fenómeno de los estados crepusculares puede ser grande. ¿Ya? Identificó el estado mental que alcanzamos en las relaciones sexuales con las mismas connotaciones en estado de trance, eso lo decía él en su seminario, o estado alterado de conciencia. Y señaló que la actividad sexual es una de las más experiencias hipnóticas más poderosas que podemos experimentar los seres humanos. Yo diría que lo contrario es verdadero. Un estado crepuscular nos libera del estado alterado de la conciencia. Y por eso los sufis que bailan, ¿cierto? Y que entendieron un estado hipnótico que se produce durante la relación sexual, y por lo tanto un estado crepuscular de la mente es un estado donde se subyugan las funciones lógicas de la mente, pero se aumentan los estados de conciencia, especialmente la conciencia y la intuición. Y esto es una clave del sexo. Con el estado de placer que se genera, ese estado alterado, ese estado alterado de conciencia que tenemos se pierde y se aumentan los niveles de conciencia y se aumenta la intuición que un ser humano tiene. O sea, empieza a recuperar el estado normal de un ser desarrollado. Pero esto no se consigue en cualquier relación sexual. Se tiene que dar de manera multidimensional. No es, por ejemplo, una persona libertina que va y tiene relaciones con una persona y luego con otra y trata de hacer esto, va a tener un gran fracaso, va a tener no solo un fracaso, va a tener un grave problema. Además de todos los peligros de los que habla el doctor Jordan, el profesor Jordan Peterson, doctor también, de el riesgo del embarazo, el riesgo de las enfermedades sexuales, el riesgo del peligro emocional. Además de todos esos riesgos, tenemos el riesgo de que ese poder que se está tratando de usar con diferentes personas va a producir un caos en su multidimensionalidad, y en lugar de darle un estado normal, despierto de la conciencia, le va a dar un estado más alterado. Esto tiene que ser dado en condiciones especiales, ya como explico en un entrenamiento que le acabo de decir, que lo di hace un par de años y de nuevo vamos a abrirlas para aquellos que estén interesados en ir profundo a esto, porque no puedo ir más profundo acá, porque toma horas y horas de explicar todo. Esto es solo la muestra, la explicación de lo importante que tiene, de la importancia que tiene para todos los que están en un camino de ascenso hacia los niveles de conciencia, de alcanzar los mayores logros en la vida. Si no pasan por esto, si no se entiende esto, todo lo demás puede ser estropeado. Se aumentan los niveles de conciencia en ese momento. Pero cuando uno lo hace con la persona que ha escogido como su compañera, en el caso de un hombre, o la mujer cuando ha escogido a un hombre con el cual va a ser su compañero, solo en esas condiciones se pueden dar. Y solo entre un hombre y una mujer, porque es una batería que se tiene que formar. Que no es posible, por mucho que se amen dos personas del mismo sexo, no pueden hacer esto porque no puede ir uno contra las leyes de la holografía universal. Todas las leyes y principios holográficos del holograma universal que controlan la naturaleza, que controlan la vida humana, no permiten eso. No es gusto de nadie, simplemente la fuente infinita lo puso así. Entonces, nosotros cuando estamos en ese estado, nos liberamos de este estado de alterado de conciencia y podemos acceder a niveles más altos. Al mismo tiempo que se forma una batería entre hombre y mujer que puede ser usada para distintos propósitos que parecieran mágicos. Los estados crepusculares de la mente durante la actividad sexual pueden ayudarnos a obtener los mismos beneficios de un estado hipnoterapéutico. El doctor Bandler decía, si el hombre y la mujer en esos estados, pero le quitaba todo lo más que explicaba yo, por eso lo entendía muy limitadamente, pero entendía bien esa parte, decía, si ellos entran en ese estado de trance,
hipnótico, entonces tienen el poder hipnoterapéutico de cualquier hipnoterapeuta, esto lo escuché de sus labios, que está haciendo hipnosis para ayudarlo a curar una enfermedad, para ayudarlo a que tenga mejor rendimiento académico, para lo que sea que usamos la hipnoterapia. Yo he usado la hipnoterapia para muchas cosas, mayor confianza en sí mismo, lo que sea. Este estado se puede ser usado para todo eso y se da de manera gratuita entre dos personas que están comprometidas en su vida. Es como un regalo que puso la fuente infinita. Pero el doctor Wagner, insisto, está usando un pensamiento correcto, pero también limitado y estrecho solo a lo terapéutico. Por eso la sexualidad es compleja, porque tiene muchos elementos, tan compleja como el ser humano lo es. El ser humano es un universo en miniatura. Tenemos todos los elementos de la naturaleza, los 4 elementos, fuego, agua, aire, tierra, estamos compuestos de eso. Tenemos una parte física, tenemos una parte energética, que en nuestro campo de energía personal donde están todos los códigos y que está siendo afectado por nuestro holograma personal a través de las ideas del holograma, ¿cierto? Ya hemos hablado bastante. Y también está siendo afectado, ¿cierto?, por mis pensamientos y al mismo tiempo está siendo afectado por lo que mi alma contiene dentro de sí. Entonces, el sexo es tan complejo como eso y se deben considerar todos estos elementos. De lo contrario, está reducido a una expresión mínima de capacidad, poder, de uso, completamente subutilizado. Y no solo eso, además de manera dañina, que puede dañar a una persona y la puede destruir. Entonces, el sexo es todo eso que dice el doctor Wagner, terapéutico, pero es mucho más cuando lo miras como lo hacen los guardianes en los códigos de la vida. Si el objetivo es solo la satisfacción personal o la procreación de hijos o lo terapéutico, la sexualidad queda aún reducida y limitada en su potencial. La mayor parte de las personas al día de hoy solo buscan la satisfacción personal. Eso es lo más limitado que puede haber. Y a veces con la misma persona, el mismo sexo. Tremendamente incorrecto. O la procreación de hijos. Otros son la procreación de hijos, como dicen algunos que son, o que se gobiernan por dogmas religiosos, ¿cierto? Que solo para la procreación. O lo terapéutico, ya el doctor Wagner fue mucho más allá de lo terapéutico. Pero aún así queda reducida. Nosotros recordemos que tenemos un campo codificado de información, el cual recibe todas las influencias del holograma universal a través de los condensadores, de las estrellas y planetas que son ideas que ponen allí ideas en nosotros para tener prosperidad, para tener pobreza, para tener todo, ¿cierto? Lo que hemos hablado todas las sesiones, esto es parte de todo eso, pero esto es una parte importante. Y ese campo codificado de información, cuando nosotros estamos teniendo unión sexual, es afectado por los pensamientos que sostenemos durante ese momento. Y ahí, como son dos personas que están unidas en esto, se genera una batería de poder donde ambos campos codificados se enfocan hacia un objetivo específico. Es como un rayo láser. Entonces, pero se impactan los campos codificados de ambos, se comparten y ambos pueden producir efectos en su vida o en una vida en común. Tal como hemos visto, ¿cierto? Cuando nosotros pensamos, tenemos pensamientos, se produce lo que se llama el reflejo agua-aire, ¿cierto? O sea, perdón, aire-agua, donde lo que ponemos en este campo codificado finalmente va a ser parte de nuestra vida, esta agua. Igual que esa agua del lago, nuestro cuerpo tiene agua, y toda esa agua va a ser cargada con esas ideas. Si durante la relación sexual con una persona del sexo opuesto, con la cual hemos comprometido una vida, ponemos nosotros ciertos pensamientos, en la batería que se forma, tiene un impacto pero descomunal en nuestro campo codificado de información. Y eso va a producir cambios poderosos en nuestro ser físico, en nuestro ser emocional y en la materialización de cosas en nuestra vida. Entonces, si nosotros, durante la unión sexual, con una persona que hemos establecido como nuestro compañero o compañera, ¿cierto? En caso de un hombre o una mujer, y además hemos desarrollado afecto por ella, y tenemos un compromiso común, y tenemos un plan común de vida, tenemos un poder que la fuente infinita nos entrega. Que puede tener, hay una forma también dentro del programa, como le digo, la próxima semana vamos a promover esto durante toda la semana, hasta el viernes,
los que quieran participar de este entrenamiento que es profundo, quiero hablar con detalle de todo esto. Aquellas personas que no están casadas, por ejemplo, a mí cuando yo no era casado aún, mi maestro me enseñó a usar esto mismo, pero conmigo, ¿ya? A llevar esta energía sexual y cargar mi campo de energía con ciertas ideas. Pero cuando se unen dos es más poderoso aún. Porque hay dos baterías, hay dos campos codificados que están trabajando en conjunto y hay un amor que actúa como un verdadero, como un catalizador, ese amor. Por eso se tiene que dar en dos personas que tengan afecto y se amen, ¿ya? En cualquier nivel que sea, un pequeño amor es suficiente. Y uno puede ayudar al otro también. Entonces uno puede, por ejemplo, curar enfermedades muy importantes, crónicas, se pueden curar de esta manera. El cuerpo se puede regenerar, ¿ya? Entonces, aquí estarían los tres usos que se le da a la sexualidad bajo los 8 códigos de la vida. Uno, la procreación. O sea, todos pueden tener un hijo, ¿cierto? Si es que si tienen las condiciones físicas para tenerlo, y que la mayoría lo tiene, ¿cierto? Procrear. Pero yendo más allá de lo multidimensional, uno puede producir una regeneración del cuerpo físico. Puede renovar y reestructurar el cuerpo físico, las emociones y el estado mental. Puedes cambiar la forma de pensar. Puedes cambiar emociones. Puedes hacer que ciertas emociones cambien o desaparezcan de tu vida. Puedes hacer, ¿cierto?, que tus células se reestructuren completamente. Puedes hacer que tus órganos internos se mejoren o funcionen mejor si están bien. Si están enfermos se pueden reparar. Puedes hacer un uso realmente extraordinario de la renovación de tu cuerpo, pero también de las emociones y también de la mente. Y lo último es ya el nivel más alto, ¿cierto? Aumentar los niveles de conciencia. Algunos solamente utilizan para la regeneración, otros utilizan para esto. Tú puedes aumentar tu nivel de conciencia, tu sabiduría, y también acceder a estados de iluminación espiritual a través de un buen uso de este tremendo poder que la fuente infinita nos entregó y que debe ser usado. Aquellas personas que no lo usan es como perderse uno de los errores más grandes que Dios, la fuente infinita. Dios es limitado, ¿cierto? Un nombre limitado. No es una energía, cuando hablan de Dios, una energía, es el universo, eso es limitarlo. Tan limitado como cuando limitamos el sexo, ¿cierto?, a la procreación o al placer. Es una cosa de una civilización eh, eh, atrasada, ¿cierto? Yo estoy hablando de la fuente infinita, que no tiene definición. Ella creó todo con amor, una fuente de amor, de potencia, de sabiduría, de poder, todo lo que tú te puedes imaginar no puede ser descrita, que nos entregó este poder, nos entregó este regalo para que a través de la unión entre dos personas que se aman, puedan resolver, pero la mayor parte de sus problemas. Entonces, algunos acceden o quieren solamente aumentar los niveles de conciencia y otros quieren regenerar su cuerpo y mantener cierto nivel de vitalidad, un nivel de poder hasta edad muy avanzada, regenerando sus enfermedades, reconstruyendo sus enfermedades, transformando sus enfermedades en salud de una manera que es imposible de otra forma. Ahora, aquí obviamente que ayuda a los condensadores, todo lo que lo que yo enseño, lo que los guardianes de los códigos hemos enseñado, todo forma parte de una misma, de una misma estructura. Pero esto es una parte muy importante. ¿Por qué es tan importante? Porque además se está usando. Por último, un condensador sideral, si tú no usas un condensador sideral, ¿cierto?, no te va a hacer ni bien ni mal, porque ni siquiera las personas saben que existen. Pero todo el mundo sabe que existe el sexo. Y además hay una visión errada, entonces están empujando a las personas o le están sugiriendo que usen el sexo, todo tipo de personas, los psicólogos, los profesores, todo el sexo, pero sin saber de qué se trata. Es suicidio. Yo he visto hombres, conozco 2 o 3 casos de hombres que han tenido relaciones sexuales con personas jóvenes por diversión, más jóvenes que ellos, incluso dentro del matrimonio han sido infieles, y esas 2 o 3 personas que conozco, al poco tiempo de hacer eso, al par de años estaban muertos, murieron.
Ustedes me dicen, bueno, murió de un cáncer al estómago uno, el otro murió de un cáncer a la tráquea, el otro murió, aquí murió otro, no un accidente, murió también de otra enfermedad, murió un problema al cerebro. Ustedes dicen, bueno, pero los mató esa enfermedad. Sí, pero esa enfermedad no se había producido antes de que ellos eh, entraran en relaciones sexuales con personas y solo por satisfacción. No había amor, no había compromiso, no había nada. El sexo puede ser una dinamita que explote si no se usa bien. Entonces, los guardianes códigos a este tema le han dado la más grande importancia. Y yo creo que yo no he sido suficientemente enfático con él y estos días me sentí un poco mal al no haberlo hecho. Porque es como no haber hablado, ¿cierto?, de una de las columnas vertebrales de la vida de un ser humano y que justamente una de las columnas vertebrales peor entendida, de los pilares de la vida menos entendidos y al mismo tiempo lo peor de ello es mal usado. Y ya sabemos lo que pasa cuando algo que es bueno se mal usa, se transforma en lo que la gente llama mal, un mal. Estas enfermedades que estas personas adquirieron, uno de ellos tenía una pequeña debilidad en el estómago, pero no era nada grave, andaba con molestia, pero después esa aventura que tuvo con esta mujer, los conocí a ambos, a la mujer joven y a él, a los 2 años estaba muerto. Fíjense ustedes, las personas mayores, una persona joven puede resistir durante un tiempo, pero, entre comillas, resistir relaciones fortuitas, porque todavía tiene alta vitalidad. Una persona que ya se está acercando a cierta edad y no tiene la misma vitalidad de un joven y empieza a tener este tipo de aventuras, usted puede contarle rápidamente que los días que le quedan no son muchos. Porque es una fuerza que si no se usa bien, es un boomerang, te golpea de vuelta. Pero tan fuerte como cuando uno, como le mostraba el Munay, cómo se mueve en círculos, ¿se acuerdan? El Munay impulsa el Kausai regresa cargado de energía. Esto es lo mismo, pero multiplicado por millones. Algunos guardan los códigos, cuando se descubrió la energía atómica, mi maestro era uno de ellos, me dijo, el sexo es como la energía atómica. Si no se usa bien, ya sabes lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki, destruyó ciudades enteras. Muchas civilizaciones, él me hablaba de que muchas civilizaciones del pasado, como la romana, la griega, la egipcia incluso, cayeron y se destruyeron por el mal uso de este poder, porque no sabían usarlo. Y lo empezaron a usar, ¿cierto?, en esas civilizaciones cuando ellos esclavizaban, empezó la esclavitud de pueblos cercanos y traían esclavas jóvenes, y esas esclavas se relacionaron con los esclavizadores, y solamente por lujuria, por placer, no nada. Y esa energía se devolvió destruyendo a toda esa gente. Es un poder, es un poder. Si yo tengo un rayo láser, tengo mucho cuidado cómo lo uso, porque sé que ese rayo láser lo puedo usar como cirujano, ¿cierto?, para extirpar un tumor, pero si lo uso mal, le puedo volar la cabeza a otra persona o a mí mismo. Bien usado, maravilloso. Mal usado, acuérdense, todo es bueno, pero cuando no se usa, cuando se mal usa o se abusa, se transforma en mal, el mal llamado mal que no existe, pero en algo destructivo. Bien, voy a dejar de compartir ahora y para ver, porque no logro verlos a ustedes. Ahí había perdido la visión del grupo. Un segundito. Ahí está. Bueno, esto lo dejé grabado. Yo sé que algunos aquí han estado en el entrenamiento. A ver, denme un segundo. Me faltó algo. Denme un segundito. Voy a volver a compartir con ustedes. Denme un segundo y con esto vamos a terminar la sesión. Creo que eso es. Está en la pestaña red. No, está ahí. Disculpen. Les voy a mostrar. Toda esta información es una de las informaciones menos conocidas por la mayoría de los llamados gurúes o aquellos que te enseñan a que tú vayas hacia un camino de desarrollo, de espiritualidad. La mayoría de ellos ignoran esto. Pero es una de las cosas más importantes en la existencia de un ser humano.
Este entrenamiento se llama Sexualidad Sana y Extraordinaria, de acuerdo a los 8 códigos de la vida. Esto solamente se puede dar en un entrenamiento. Yo sé que he visto aquí 2 nombres de miembros que han estado en entrenamiento. Pero si tú no has estado, en algún momento tienes que estar en él, porque es como ir ignorando. Yo quiero caminar e ignoro mis propios pies. Tú no puedes caminar si no pasas por esta información. No puedes. Y además, ¿por qué? Porque te puede dañar. Si tú lo ignoras, es lo mismo que pasa cuando tú ignoras tu holograma personal. No tienes idea de lo que te puede ocurrir. Y mejor es saberlo. En el caso acá es peor aún, diría yo, porque la mayoría de aquí, ¿cierto?, tiene pareja o está viviendo esto ya. Pero si no sabe usarlo, puede ser la fuente de su infelicidad en este mismo instante. Entonces, este entrenamiento se llama Sexualidad Sana y Sagrada Extraordinaria, de acuerdo a los 8 códigos de la vida. ¿Ya? Se planteó así para personas que no tienen idea cómo obtener abundancia, vida plena y exitosa, salud, reconocimiento corporal. Todas estas cosas son posibles si uno utiliza esta batería que forman un hombre y una mujer en un momento adecuado de la manera correcta. Y deja de usarlo de la manera incorrecta como puede estar usándolo ahora. Mayor unión. Personas que dicen, mi marido ya no me quiere. La mujer puede recuperar el amor de su pareja solamente usando esto. Lo puede recuperar sin decir una palabra. Puede tornarse más atractiva para su pareja. Puede desarrollar magnetismo personal, carisma. Puede alcanzar felicidad con el cónyuge o ella misma. Incluso si la otra persona, su pareja, no tiene idea de la sexualidad de acuerdo a los códigos de la vida. Puede no tener idea, pero igual está formando una batería con ella y ella puede ayudarlo. Ella o él puede ayudar a la pareja a obtener salud. Aunque la otra persona no tenga idea, uno puede dirigir esta fuerza de batería de la unión sexual para ayudar al que no tiene idea, al otro que está con, ¿cierto? Siempre que haya amor entre ellos. También bienestar personal, energía vital. Tú puedes aumentar los niveles de vitalidad de tu cuerpo. Espiritualidad y felicidad mediante el uso correcto. Y además, disfrutar plenamente la vida sexual en toda su plenitud. Porque el placer tiene que estar. Porque el placer es como la chispa que enciende todo el poder. Si no existe placer, si no existe disfrute entre ambos, no se puede dar. Tanto el placer es una de las cosas importantes a tener en cuenta. Bueno, ahora voy a dejar de compartir, les quería mostrar esas imágenes y ahora sí, voy a volver a ustedes nuevamente. Bueno, estos son los temas fundamentales en la existencia de un ser humano. Me siento un poco culpable de no haber hablado más seguido de esto. Estaba más interesado en ustedes vieron el holograma. Y entonces pensé, pero si todos aquí tienen uniones sexuales, la mayoría son personas mayores, todos, no son niños. Esto es vital. Bien, con eso voy a tener una sesión con el grupo Silver. A continuación, denme 5 minutos y le envío a través de el WhatsApp al grupo Silver la invitación nueva, donde vamos a ver ciertos nuestros temas del grupo. Así que solamente lo dejo con esto. Van a recibir una invitación para este entrenamiento. Los que quieran ir profundo, ojalá todos, porque esto es para todos importante. ¿Ya? Y va a estar durante toda esta semana. La semana que termina se acaban las aceptaciones y seguimos con otras cosas. ¿Ya? Les deseo desde este corazón y con el grupo Silver, denme 5 minutos para enviar la invitación y nos juntamos de la misma manera nosotros. Que sus jardines y florejas tengan un hermoso domingo y nos estamos viendo con el grupo general en un tiempo más, varias semanas, 3 semanas más, 4 semanas.